She y yo decidimos hablar sobre algunos desastres naturales para nuestra presentación. Para empezar, elegí el tema de la inundación de Tabasco de 2007. Tabasco es una provincia del sureste de México, con su capital, Villahermosa, construida encima de un pantano y protegida por diques. En octubre de 2007, Tabasco sufrió por varias tormentas consecutivas. Las lluvias intensas rápidamente llenaron y desbordaron todos los ríos principales. Una de las presas más grandes casi se rompió de toda el agua que estaba acumulando. Eventualmente, casi toda la provincia fue inundada. Los diques de Villahermosa no pudieron detener la inundación. El 27 de octubre, la mayoría de la ciudad fue bajo el agua y más que 1 millón de personas fueron desplazadas. Las familias fueron atrapadas en sus hogares sin acceso a comida, agua limpia o medicina. Un estado de emergencia fue declarado sobre Tabasco, pero las carreteras se derrumbaron y ya que no había espacio para los aviones o helicópteros para aterrizar, los ascensores aéreos eran casi imposibles. Villahermosa fue evacuado el 1 de noviembre después de las presas del río Grijalva se rompieron y se inundaron la capital. Había un pueblo en la provincia que fue enterrado en un derrumbe. La lluvia finalmente paró en noviembre, pero muchas personas perdieron sus casas y pertenencias. Según NASA, Felipe Calderón, el presidente de México a este tiempo, dijo que la inundación es uno de los peores desastres naturales en la historia de México. Había daños a las ciudades, carreteras, los edificios y los campos de cacao y banana. Todas las cosechas fueron perdidas a causa de la inundación, cual fue el peor golpe porque Tabasco produce 80% de cacao y 40% de bananas. Causaron el daño a la economía de México y un aumento de los precios de cultivos como cacao y bananas. La gente de Tabasco que cultivaba para vivir no solo perdieron sus casas y posesiones, sino también sus cosechas e ingresos para ese año. Por suerte, personas de muchas partes de México hicieron donaciones para ayudar a ellos afectados por la inundación. Había donaciones por personas internacionales de dinero y otras provisiones también. Países como los Estados Unidos, Canadá, Japón y Alemania lo apoyaron durante ese tiempo difícil. Yo voy a hablar sobre el nacimiento del volcán Paricutín. La formación del volcán. El volcán formado en el estado de Michoacán, México, aquí, en el campo de Dionisio Pulido. En esta ciudad de Paricutín, los ciudadanos podían oír ruidos fuertes desde la tierra 2 semanas antes de la primera erupción del volcán. También en el campo de Dionisio Pulido, la tierra era creciente por la reza del tierra. El nacimiento del volcán fue en el 20 de febrero de 1943. En el primero era una grieta muy pequeña y Alonso piensa que es normal para su campo, así no es un problema muy grande.
Pero la grieta era creciente por todo el día y en el final la grieta era 6 pies por 150 pies. También fuego, humo y ceniza empezaron a levantarse por el suelo y también el aire comenzó a oler de azufre. Este es el momento que Polito fue a la ciudad para buscar para su familia y para decir a los ciudadanos que pasa en su campo. El crecimiento. El volcán continuó arrojando lava y creció muy rápidamente. La lava llegó a la ciudad de Pericutín en el 12 de junio en este año y todos los ciudadanos necesitaban evacuar la ciudad. También en el agosto del mismo año, la lava llegó a la ciudad de San Juan y también todos los ciudadanos necesitaban evacuar esta ciudad también. Además, la lava cubre todo de la tierra, pero no la cumbre de la iglesia. Así, la iglesia está aquí ahora y tú puedes ver las ruinas de la iglesia y es muy interesante. En total, la erupción dura por 9 años y ahora el volcán no es activa. También en total, la cumbre del volcán es 424 metros por encima de la valle. La importancia del volcán. La importancia del volcán es muy científico porque este volcán es el primero volcán que los científicos pueden ver y estudiar y recordar el ciclo en total. Así es muy importante para el mundo de las ciencias y otras para el ciclo. También el volcán es uno de las 7 maravillas del mundo, así es posible para visitar el volcán ahora por caballo o por pie y para visitar y ver todas las cosas como la iglesia en esta pintura. Aquí yo tengo una cita de Dionisio Polito. Es muy interesante porque es su historia en total y yo no voy a leerlo, pero yo pienso que la cita es muy interesante. Y ahora yo tengo un video muy corto, solamente 1 minuto. Hola a todos. Ya desde que vas entrando se empieza a ver la cúpula. Estamos caminando sobre piedra volcánica arrojada hace más de 70 años. Tú puedes ver las ruinas de la iglesia. Es bastante interesante. Hace más de 70 años el volcán Paricutín hizo erupción, sepultando bajo la lava a 2 pueblos: el poblado de Paricutín, el cual le dio su nombre, y el poblado de San Juan Y el poblado de San Juan Parangalcucio. del cual lo único que no quedó cubierto por las rocas volcánicas fueron las torres y el altar de la iglesia. ¡Milagros! El huracán Bob está haciendo de las suyas y la lluvia no se quiere quitar. Así es un poco de la historia del volcán y las ruinas de la iglesia que son muy, muy interesantes. Los desastres naturales son factores de la vida en todo el mundo y México no es una excepción.
Como Dustin y Joel menciona, los desastres naturales pueden tomar muchas formas y ocurrieron muchas veces en México, como la inundación de Tabasco, el nacimiento del volcán y, en mi caso, los terremotos gemelos que ocurrieron en 2017. Los terremotos gemelos tienen un gran impacto en la historia de México, en que 2 terremotos ocurrieron en solamente 2 semanas. Los terremotos ocurrieron en ciudades de México que son Chiapas y Oaxaca. Estas ciudades son algunas de las ciudades más pobres en México. Según PBS, en México, más de 46% de su población vive en la pobreza, pero solamente en Oaxaca, más de 70% de su población vive en una condición en que no pueden pagar por las cosas necesarias para la vida. La pobreza en estas ciudades son muy devastador y causa muchos problemas con los desastres naturales, especialmente en que los desastres naturales como los terremotos gemelos tienen un impacto más grande en las ciudades en que no tienen el dinero para reparar su ciudad del daño. Estos terremotos tienen mucho poder y fuerza en este video aquí y puede ver en algunos minutos. Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. Este edificio se movió horrible, horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Dios mío, 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 Gente, la gente. Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Estás bien, Fer? Pues está muy cabrón, güey. No, la cantidad de discos que no, impresionante. Pues yo vi uno cayendo, o sea, aquí, güey, ahí al ladito. No puede ser. En el video, Lo siento. en el video puede ver la destrucción de solamente uno de los terremotos y fue 2 en pocos días. El primer terremoto ocurrió en el 8 de septiembre con una magnitud de 8.1 y solamente días después, en el 17 de septiembre, el segundo terremoto ocurrió con una magnitud de 7.1. Los terremotos gemelos tienen muchas características similares en que ayuda a su nombre, en que tiene una fecha, el magnitud y también el centro del terremoto son muy similares. En que el segundo terremoto ocurrió solamente 650 kilómetros del centro del primer terremoto. Los efectos indirectos de los terremotos causan muchos problemas en la economía, sociedad y también la política de México y especialmente en las ciudades de Chiapas y Oaxaca. Pero en términos directos, los terremotos mataron más de 300 personas. Los terremotos en general tienen gran impacto en la historia de México y especialmente en Chiapas y Oaxaca. Como los otros desastres naturales que Joel y Dustin mencionan antes, todos los desastres naturales que es una inundación, el nacimiento del volcán o terremotos son muy importantes
en las vidas diarias de las personas en este país. Los Fuentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.